Buenas tardes a todos, bienvenidos. Voy a leer un par de cosas para entrar en materia. Espero ser lo más breve posible. Queridos estudiantes, colegas, amigas y amigos, es un honor para mí dar inicio a este año académico, el que, al igual que los últimos 2 años, se nos presenta a nosotros como profesores y a ustedes como estudiantes como un hermoso desafío en el camino a consolidar nuestro programa de antropología aquí en la Universidad Católica, un proyecto que hasta hace poco era solo un sueño y que hoy recibe su 3ª generación de estudiantes. Es por esto que antes de presentar a nuestro invitado, el profesor Marshall Goldman, quisiera dar la bienvenida a los estudiantes de primer año que se suman a nuestro proyecto, a los estudiantes de segundo y tercer año que continúan y consolidan su formación en antropología, y a nuestros profesores, muy especialmente a Adriana Espíritu Santo y a Cristian Simonetti, que se han sumado este año a nuestro equipo. El sentido de las clases inaugurales es acercar a nuestra comunidad a grandes representantes de nuestra disciplina, inspirándonos en nuestro proceso formativo. El profesor Goldman va a hacer lectura obligada, así como en las labores docentes y de investigación. En esta oportunidad tenemos el privilegio de contar con la presencia del profesor Marshall Goldman, un académico versátil que ha aportado con importantes desarrollos teóricos y que ha marcado discusiones en la antropología dentro y fuera de sus áreas específicas de investigación. Graduado en Ciencias Sociales en la Universidad Federal Fluminense, máster y doctor en Antropología en el Museo Nacional de la Universidad Federal de Río de Janeiro, Marshall Goldman ha sido también profesor en la Pontificia Universidad de Río de Janeiro, Universidad Federal Fluminense y profesor visitante en la Universidad de Sao Paulo, Universidad de Cabo Verde y la Universidad de Chicago. Es además becario de investigación en los consejos de financiamiento brasileños, CNPq y Faculty. Sus áreas de investigación incluyen la antropología de las religiones afro-brasileñas, la antropología política, antropología de la religión, teoría antropológica y antropología simétrica. Es autor de diversos artículos y de libros como Raza y diferencia, afectividad, racionalidad y relativismo en el pensamiento de Lévi-Strauss, alguna antropología, cómo funciona una democracia, una teoría etnográfica de la política, y del dossier políticas y subjetividades de los nuevos movimientos culturales. Además, es editor de Del lado del tiempo, El terreiro de Macamba Tombense Neto en Ilhéus, Bahía, o Historias contadas a Marshall Goldman, del año 2011, y junto a Moacir Palmeira es coorganizador de Antropología, Voto y Representación Política. Actualmente, el profesor Goldman lleva a cabo investigación acerca de las cosmopolíticas de las religiones de matriz africana en Brasil, a partir del trabajo de campo en un terreiro o un templo de Candomblé en la ciudad de Ilhéus, en el sur de Bahía, el que resultará prontamente en un libro. Junto a Viveiros de Castro, Marshall Goldman fundó y dirige el grupo de estudio, el núcleo de antropología simétrica, organizando seminarios con académicos jóvenes y establecidos que buscan transformaciones epistemológicas y metodológicas en la disciplina antropológica. El trabajo del profesor Goldman es ampliamente conocido no solo entre los estudiosos y practicantes de las denominadas religiones afro de Brasil, especialmente el candomblé, en tanto su audacia teórica excede esta área temática. Entre otros logros, ha reconceptualizado teóricamente la noción de persona y de divinidad en su exposición etnográfica de procesos de iniciación en el candomblé, dejando su huella en todos los trabajos de temáticas semejantes desde entonces. También se debe al profesor Goldman la consolidación de una teoría etnográfica del poder, que pueda superar la dimensión discursiva e identitaria de la política, reconociendo el rol político que cumplen aquellas prácticas y modos de existencia que desafían los principios liberales de individuo y sociedad implícito en la teoría política clásica. El profesor Goldman ha sido también uno de los principales intérpretes del pensamiento de Gilles Deleuze en el campo de la antropología. Su lealtad absoluta a la base etnográfica y no a corrientes intelectuales impuestas sobre el material etnográfico es compartido por muchos de los docentes del Museo Nacional,
un centro de excelencia teórica y antropológica en Brasil y el mundo. En el día de hoy, el profesor Goldman nos dará la clase magistral de la existencia de los brujos o cómo funciona la antropología, un título sin duda intrigante cuyo contenido ya queremos conocer. Aprovecho simplemente para terminar de dejar los invitados a una segunda charla que dará el profesor Goldman mañana en la sala de magíster del Instituto de Sociología a las 5:30 y que lleva por nombre Por una teoría etnográfica del contramestizaje. Dejo con ustedes entonces a el profesor Marcio Goldman. Bienvenido. Bien, ¿también así? ¿Me escuchan? Sí, perfecto. Bueno, lo voy a leer, no puedo confiar en mi malo español. Entonces me gustaría comenzar con agradecimientos y con disculpas. Los agradecimientos, en primer lugar, van para Giovanna Baquido por haberme proporcionado esta increíble oportunidad de venir por primera vez a Chile y de estar con ustedes. También quiero agradecer a todas las personas vinculadas a esta actividad: Diana Espíritu Santo, Piero Di Gimignani, Marjorie Murray, que ha dicho palabras que me dejaron rojo de vergüenza, y bueno, al programa de antropología, claro, de la Pontificia Universidad Católica de Chile, por hacer posible este espacio y por darme esta oportunidad. Las disculpas son varias. Primero, por supuesto, por el portuñol que estoy intentando hablar. Eso, a pesar de la excelente traducción que mis estudiantes colombianos, Natalia Quiseno y Luis Mesa, tuvieron a bien hacerme. Además, debo disculparme también por el carácter aún provisorio, un poco superficial y demasiado abstracto de esta conferencia. Mi única justificación es que, como veremos, se trata de un trabajo en proceso. Finalmente, últimas disculpas, debo comenzar con una pequeña autopresentación. Yo me hice antropólogo investigando religiones afro-brasileñas en un pequeño centro de culto de una de esas religiones, un terreiro, como lo llamamos en Brasil, de Candomblé, en la periferia de la región metropolitana de Río de Janeiro. Poco después, trasladé mi investigación a otro terreiro, en Ilhéus, que se queda en Bahía, en el estado de Bahía, bien al sur del nordeste de Brasil. Estas dos primeras investigaciones se desembocaron en mi ya remota tesis de maestría, que jamás fue publicada, sobre la construcción ritual de la persona en el candomblé. En esta tesis yo buscaba, de modo un poco inocente, mostrar que las nociones occidentales de persona o de sujeto no nos permitían comprender lo que sucedía en el mundo del candomblé. Lo que pasa es que hasta el presente este terreiro en Ilhéus continúa siendo mi foco empírico de investigación. Después de la maestría me dediqué a la historia del pensamiento antropológico, tratando de analizar y reactivar la obra de uno de los autores menores de la historia de la antropología, Lucien Lévy-Bruhl, el autor que precisamente es conocido por su obsesión con el problema de la adecuación de nuestras categorías para hablar de otros pensamientos. Y sobre él escribí mi tesis de doctorado, que después fue publicada como libro. Enseguida dediqué algunos años a la antropología política o antropología de la política, intentando elaborar lo que llamé una teoría etnográfica de la política. Nuevamente, se trataba de partir de lo que las personas menos vinculadas con la llamada democracia pensaban y decían sobre ella. Escribí también un libro sobre eso. Y finalmente volví a la investigación sobre candomblé, pero como he dicho, en el mismo terreno que había estudiado en la maestría y del cual hacen parte las personas que acompañé en el estudio sobre política. Y es sobre eso que intento escribir un libro ahora. Retrospectivamente, creo que ese retorno a la religión estuvo motivado por dos cosas. Primero, por una curiosa inversión. Cuando estudié el candomblé, tenía frente a mí una situación clásica de la antropología. Ellos son o eran los informantes creyentes y yo el científico escéptico. Pero con la política yo me convertía en el creyente y ellos en los escépticos, preguntándome con ironía
si yo en realidad creía que un resultado electoral sería capaz de cambiar algo, o si la victoria de fulano o sutana cambiaría de hecho la situación. Además de eso, pienso que ese retorno estuvo determinado también por una experiencia teórico-pedagógica que Eduardo Vivero de Castro, que fue mi director de tesis y actualmente es mi colega, que Eduardo y yo intentamos llevar a cabo en el programa de posgrado de Antropología Social del Museo Nacional en la Universidad Federal de Río de Janeiro, donde trabajamos los dos. Experiencia que bautizamos de Antropología Post-Social, en el sentido de tener en cuenta las críticas postmodernas e intentar hacer algo positivo a partir de ellas. También la bautizamos de Antropología Simétrica, pero en un sentido ligeramente diferente al de Bruno Latour, y que en pocas palabras consiste básicamente en renunciar rigurosamente a todo presupuesto sobre la mejor adecuación de nuestras categorías frente a las de los demás. La primera transición, que fue la transición de la religión a la política, me llevó a hacer una pregunta básica para el estudio de la política. ¿Sería posible tomar en serio lo que mis amigos tenían que decir, no solo acerca de su religión o de su cultura, sino también acerca de la política y de la democracia? Porque parece ser más fácil aceptar lo que los otros dicen acerca de sus dioses que lo que dicen acerca de nuestros políticos. He realizado así un experimento antropológico en lo cual asumí que mis amigos también estaban capacitados para hablar de política y de democracia. Más que eso, supuse que podría aprender de ellos algo sobre el modo de funcionamiento de esos sistemas, ya que son capaces de revelar aspectos de su funcionamiento que no vemos precisamente porque con ellos tenemos un compromiso excesivo. Mis amigos fueron entonces como intercesores antropólogos para mí, ya que la posición de distancia que tienen en relación a valores que nosotros tenemos como absolutos, democracia, justicia social, derechos humanos, etc., les permite a menudo un mejor o más perspicaz análisis que las nuestras. La segunda transición desde la política a la religión reveló la naturaleza más profunda del problema. ¿Por qué es aparentemente más fácil escuchar lo que la gente dice de dioses o brujos que de los políticos? Tal vez porque, como estoy seguro que no pueden existir brujos o dioses, es una frase famosa de Evan Spritzer, después voy a volver en eso, como estoy seguro que no pueden existir brujos o dioses, nada de lo que digan puede confrontar mi saber y puedo reducir con rapidez todo lo que tienen que decir a creencias. Por el contrario, seguro que la democracia existe, o al menos puede llegar a existir. Lo que dicen me puede sorprender, puede perturbar más o menos profundamente una de mis creencias. Así que la primera transición llevó a preguntar cómo la antropología de las creencias podría contribuir al estudio de las instituciones, los valores o los procesos que la sociedad a la que pertenece el antropólogo parece considerar centrales. La segunda transición plantea la cuestión del grado de verdad que estamos efectivamente en condiciones de aceptar en el discurso nativo. Porque si hay alguna singularidad en la antropología, esta consiste en una subordinación disciplinada a las perspectivas que uno puede imaginar que los que estudia adoptan. Creo que hay todavía una tercera variable en mi regreso a los estudios de las religiones de origen africana en Brasil. En 2006 tuvo que dar una conferencia en el terreiro de Ilhéus, el terreiro Matamba Tombense Neto, que inauguraba su pequeño museo, y me invitaron para una conferencia para ellos. Creo que la necesidad de explicitar lo que había aprendido para las personas que me enseñaron lo que aprendí me obligó a reflexionar sobre esa pretensión de descubrir la verdad de los otros en lugar de cartografiar otras verdades. 2 años más tarde, en una conferencia en la Universidad Estadual de Ilhéus, usé en mi exposición la misma fórmula que usé a poco. Como estoy seguro que esas divindades no existen, nada de lo que digan pueden confrontar mi saber, etc.
La ausencia de comillas en el lenguaje oral, a pesar que he tratado de compensarlo con gestos y entonaciones de voz, hizo uno de los espectadores cuestionar exactamente esta pretensión, no solo de decir la verdad de los demás, como de definir lo que es la realidad para ellos. Por último, en 2010, cumpliendo una vieja promesa, fui el ghostwriter del libro de recuerdos de dona Ilsa Rodríguez, la sacerdotisa del terreiro que estudio. En él traté de pasar al registro escrito una narración que se desplegó durante decenas de conversaciones que tuve con ella entre los años de 1996 y 2009. El proceso de escritura del libro implicó una alternancia entre una primera redacción del texto, su lectura para doña Ilsa, correcciones, cambios y adiciones hechas por ella hasta la versión final. En varias ocasiones en este proceso me di cuenta de cómo es frágil lo que creemos que sabemos acerca de los demás. Más allá de su carácter estrictamente personal, creo que mi trayectoria traduce a su manera la tensión constitutiva de la antropología, a saber, cómo decir en términos que solo pueden ser los nuestros lo que siempre he dicho en otros términos. El rechazo de Levi Brill, a quien yo estudié, el rechazo de Levi Brill a aceptar esta condición de la antropología explica tal vez el destino de su obra y demuestra que eso solo puede conducir a la incomprensión, la incomunicabilidad e incluso al mutismo. Porque, al final de cuentas, ¿cómo pensar con categorías que no son nuestras? ¿O cómo comunicar ese pensamiento? Sería lo mismo que negarse a usar su propia lengua y al mismo tiempo no poder usar otra porque no puede ser entendida. Yo creo que la antropología ha vislumbrado dos soluciones para ese problema. Una sería hablar una lengua que no es de nadie y que paradójicamente puede ser entendida por todos, o por lo menos por los de buena voluntad. Esa es la llamada solución universalista, que se expresa sea de modo substancialista, buscando encontrar lo que hay de común entre todas las culturas o en todas las culturas, o de modo más formal, con la determinación de estructuras o procesos comunes subyacentes a todo lo que hay de humano y que permitiría un entendimiento mutuo. La segunda solución no es, como se podría imaginar, la del relativismo clásico, porque el relativismo clásico no pasa de ser una variación del universalismo, donde en lugar de enfatizar lo universal, se destaca la variación. Roland Barthes escribía ya en 1961, yo cito, en un mundo clásico, la relatividad nunca es vertiginosa porque no es infinita. Ella rápido se detiene en el corazón inalterable de las cosas. Es una seguridad, no una perturbación. Final de citación. Bueno, tanto en el universalismo como en el relativismo, el dualismo del que aparentemente se parte no pasa de ser una tríada mal disfrazada, con uno de los términos en aparente oposición dual que ocupa simultáneamente una posición jerárquicamente superior a partir de la cual se pueden juzgar las demás. Ellos hacen parte de una cultura, nosotros hacemos parte de una cultura también. Solo que además de eso, nosotros también tenemos una ciencia que permite decidir en qué las culturas son diferentes y semejantes. Nosotros aparecemos dos veces como acusados y como jueces. Ellos solo aparecen como acusados. Sería necesario entonces, como sugirió Pierre Clastres hace mucho tiempo, situarse en la propia división para que el dualismo de partida pueda conducir a formas más interesantes de pluralismo. Ahora bien, situarse en la propia división, ¿es esa la segunda solución que mencioné? Situarse en la propia división significa traducir un sistema a otro sin pasar por ninguna tercera instancia, trascendente o trascendental. ¿Cómo tratar entonces otras formas de pensamiento y de práctica, suponiendo que son de la misma naturaleza que la nuestra? Una respuesta negativa difícilmente ocultaría la arrogancia que, como todo saber occidental, las ciencias humanas conllevan. Claro que no sería difícil imaginar una salida igualmente jerarquizante pero invertida.
Basta una mayor complacencia con la riqueza del mundo vivido y cosas así, y una mayor nostalgia por la supuesta pérdida de un contacto directo con este mundo, para que nuestro pensamiento sea convertido en una forma más o menos espuria o más o menos impotente de un pensamiento humano más ligado a lo real, más espontáneo, etc. Por otro lado, no estoy tan seguro que la solución democratizante nos libre de todos los problemas. Al final, o sea, democratizante, todos pensamos igual. Al final, ¿quién dijo que para pensar es necesario pensar como nosotros? ¿Quién garantiza que el pequeño accidente filosófico griego o el nacimiento de las ciencias modernas posean una dignidad tal que solo ellos podrían garantizar derechos de ciudadanía a otras formas de pensamiento? No estaríamos aquí, yo pregunto, ¿no estaríamos aquí ante una especie de meta-etnocentrismo que solo rechaza el etnocentrismo más inmediato del tipo somos mejores que ellos, con la condición de que ellos sean iguales a nosotros? O con una de esas formas de tolerancia que, como demuestra Isabel Stengers, solamente constituyen la otra cara de la arrogancia universalista. Tolerancia lista a aceptar todo desde que se parezca con aquello que nosotros mismos hacemos. Sin jerarquización y sin democratismo, ¿qué nos queda sino lo que Félix Guattari ha llamado relaciones transversales? Cuando escribo sobre el candomblé, por ejemplo, tengo por lo menos dos aspiraciones. Por un lado, por supuesto, debo explicar lo que observé. Pero explicar aquí no debe ser entendido en su sentido fuerte, como tentativa de determinación de relaciones causales o incluso funcionales e estructurales estables entre los acontecimientos. Debe ser entendido en el sentido débil que Paul Veyne atribuye a la explicación histórica, como cuando explicamos a alguien lo que nos sucedió a lo largo del día. Me veo obligado a explicar en este sentido porque la mayor parte de los que eventualmente me leerán no saben nada o casi nada sobre el candomblé del que estoy hablando. Al mismo tiempo, sin embargo, debo realizar algunas transformaciones en lo que oí a las personas del candomblé, pues si no lo hiciera, su discurso y sus prácticas difícilmente serían tomados en serio por los lectores. De ese modo, debo, en algunos momentos, utilizar palabras que mis amigos no utilizan, exagerar algunos puntos, trazar paralelos, hacer comparaciones y así sucesivamente. Como Joanna Overing sugirió hace mucho tiempo, traducir, por ejemplo, en términos de filosofía, ontología o epistemología, aquello que escuché en otros términos, es por lo menos un modo de comenzar a superar la represión y la contención de las teorías indígenas, reconociendo la seriedad y respetabilidad de los discursos nativos, en lugar de contentarse con la división tradicional. Nosotros tenemos nuestras filosofías, ellos tienen sus cosmologías o creencias. Eso significa que utilizar esos términos, así como hablar de filosofías no occidentales, no es solo una cuestión epistemológica, metodológica o mismo ontológica, también hace parte de una postura ética y política. La cuestión central tal vez haya sido planteada por Octavio Paz en un bello texto que escribió sobre el pensamiento de Lévi-Strauss. Yo cito: la supuesta oposición entre pensamiento lógico y pensamiento mítico solo revela nuestra ignorancia. Sabemos leer un tratado de filosofía, pero no sabemos cómo debe ser leído un mito. O sea, la cuestión es cómo deben ser leídos los mitos y todo tipo de práctica discursiva o no discursiva no occidental, o para ser más preciso, no dominante, porque soy de los que creen que ese es el rasgo distintivo de la antropología. Históricamente, la antropología trató tales prácticas como máquinas, organismos, estructuras, etc. Pero también las trató como formas de pensamiento. Incluso los evolucionistas sociales imaginaban que el pensamiento de los otros era una forma primitiva o primera de ciencia, absolutamente equivocada, por supuesto,
porque la humanidad todavía no habría tenido tiempo para acumular conocimientos positivos, y no obstante, emplean las mismas operaciones que nuestro propio pensamiento emplea. Guardadas las debidas proporciones, incluso autores más o menos recientes, como Robin Horton o Lévi-Strauss, sostienen posición semejante. Por otro lado, uno que otro evolucionista prefirió considerar el pensamiento de los otros más como una forma primitiva de filosofía que de ciencia. En la década de 30, Evans Pritchard escribió escribió sobre los Azande que el concepto de brujería les brindaba a ellos una filosofía natural por medio de la cual se explican las relaciones entre los hombres y los infortunios, y medios listos y estereotipados para reaccionar a esos infortunios. Final de citación. Que una filosofía pueda ser natural, es como Evans Pritchard le dice, una filosofía natural. Que una filosofía pueda ser natural no deja de ser curioso, ya que parece sugerir que no fue pensada por nadie, además de estar evidentemente equivocada, por supuesto, lo imaginaba Evans Pritchard. Pero, algunos años más tarde, el propio Evans Pritchard cambiaría un poco su posición, al atribuir a otro pueblo africano que estudió, los Nuer, una filosofía política y una teología que no parecen tener nada de natural. Uno de sus estudiantes, Godfrey Linhart, fue un poco más lejos y consideró que la segmentariedad dinka, otro pueblo africano, no sería solamente un dato morfológico o incluso un principio estructural, sino correspondería a una teoría política, sirviendo seguramente para orientar y justificar la práctica política, pero también para pensar sobre ella y para explicarla. Poco más tarde, en el comienzo de los 60, Pierre Clastre publicaría un artículo que se llama Filosofía de la Jefatura Indígena, que admite completamente la posibilidad de una filosofía política amerindia y al mismo tiempo señala por la ambigüedad de la preposición el problema planteado, porque la expresión de la filosofía de la jefatura indígena, la expresión de la puede ser entendida tanto como sobre, o sea, una filosofía sobre la jefatura indígena, o sea, una filosofía de Clastre, ¿no?, sobre la jefatura indígena, y parece que fue así que Lévi-Strauss, el maestro de Clastre, lo entendió, pero también es un genitivo, o sea, significa que la filosofía es de los indígenas, ¿no? Es una filosofía política de los indígenas. En el segundo sentido, Clastre estaría haciendo la etnografía de algo que es al mismo tiempo institución y pensamiento o filosofía indígenas. Eso significa que, como todo en antropología, la cuestión tiene dos lados, el de acá y el de allá, lados que cambian de lugar todo el tiempo. Un buen ejemplo puede ser la verdadera obsesión de los antropólogos y, bueno, de las ciencias humanas en general, con la cuestión de la llamada cientificidad de sus disciplinas. Desde los orígenes, todos parecen angustiados por saber si lo que hacemos es, puede ser, debe ser, vendrá a ser un día una ciencia propiamente dicha. Un episodio más o menos reciente puede ser esclarecedor. Hace, 4 o 5 años, la Asociación Americana de Antropología se vio envuelta en una polémica cuando decidió sustituir en su llamado plan de largo plazo la expresión promover el avance, como una de sus misiones, ¿no?, promover el avance de la antropología como la ciencia que estudia la humanidad en todos sus aspectos. Decidió reemplazar eso por los propósitos de la asociación deben ser la promoción del avance del entendimiento público de la humanidad en todos sus aspectos. ¿Quién supone que el cambio de algo como la ciencia que estudia la humanidad por la promoción del avance del entendimiento público de la humanidad solo podría recibir la admiración general está rotundamente engañado? La AAA, Asociación Americana de Antropología, ¿quién lo diría?, fue acusada de promover el obscurantismo al convertirse en víctima de antropólogos postcoloniales o postmodernos. En Brasil, esa polémica tuvo una cierta repercusión,
la revista de la Fundación de Investigaciones del Estado de São Paulo redactó un texto sobre el asunto, interrogando a algunos antropólogos brasileños, incluso a este que les habla. De las 10 preguntas que me fueron dirigidas y que respondí por escrito, la revista usó 4 líneas, aún así editadas y directamente contestadas inmediatamente en el párrafo siguiente. En fin, como dicen que Lenin decía, periodista ni los nuestros. Mi asunto era muy simple y en verdad no muy original. Preguntar si la antropología es una ciencia supone que se sabe inequívocamente lo que es la ciencia y cuáles son los criterios para que una práctica comparta el estatuto de ciencia. El problema, argumenté, es que esto está muy lejos de ser verdad y que, en el fondo, las discrepancias entre diferentes concepciones de ciencia no son menores que las discrepancias entre diferentes concepciones de antropología y entre diferentes concepciones sobre las relaciones entre ambas. Mencioné un pequeño artículo de Bruno Latour de 1996 que respondía a una pregunta del mismo tipo, planteada por la misma Asociación Americana de Antropología y su boletín oficial. Y Bruno Latour contestaba a esa pregunta con el simple título "Not the question", no es la cuestión. En él, Latour argumentaba la imposibilidad de discutir esa cuestión sin esclarecer lo que se entiende por ciencia. Porque, como viene demostrando Isabelle Stengers, la filósofa Isabelle Stengers, las prácticas científicas son de una heterogeneidad gigantesca. Lo que llamamos la ciencia, dice ella, es apenas una amálgama que es necesario disolver a fin de reencontrar lo que ella prefiere llamar precisamente prácticas científicas. Imaginar que las matemáticas, las físicas, la biología molecular o la paleontología son la misma cosa porque son todas científicas es totalmente absurdo. Así como es absurdo imaginar que si ellas son diferentes es solo porque algunas serían científicas y otras no. No veo además por qué no se podría sumar a la antropología a esa lista. Latour lo hacía de buena voluntad en este artículo del 96, escribiendo de modo provocador, yo cito, que la antropología ya es una de las más avanzadas, productivas y científicas de todas las disciplinas naturales o sociales, y que solo la física es comparable a la capacidad de la antropología generar una multiplicidad de agencias e híbridos. Final de cita. Pero no pretendo aquí de ningún modo defender a la antropología, inclusive porque no creo que necesite de defensa, ni que una práctica necesite ser científica para ser, digamos, decente. La cuestión solamente es que ya no se trata de preguntar verbalmente si la antropología es científica o no es científica, sino de examinar conceptualmente si lo que los antropólogos hacen concretamente tiene conexiones empíricas y teóricas con las prácticas científicas más consensualmente aceptadas como tales. En ese sentido, no deja de ser una buena idea definir con claridad lo que se está llamando antropología y lo que está llamando ciencia cuando se desea discutir la relación entre ambas. En otros términos, creo que para un antropólogo la cuestión de la cientificidad de la antropología debería ser planteada desde una perspectiva propiamente antropológica, es decir, teniendo en cuenta la crítica al etnocentrismo occidental que caracteriza nuestro saber. Un tipo de etnocentrismo que, como observaron Deleuze y Guattari al hablar de lo que llaman racismo europeo, no admite realmente la alteridad, solamente personas que deberían ser como nosotros y cuyo crimen es no serlo. Pienso que hoy esa crítica depende de una perspectiva al mismo tiempo postmoderna, o sea, que tenga en cuenta la crítica postmoderna, pero que haga algo positivo a partir de ella, y postsocial o postcultural, en el sentido de abandonar rigurosamente todo presupuesto sobre la mayor adecuación de nuestras categorías en relación a las categorías de los otros. Es claro, no obstante, que esa crítica también deriva de algo que viene ocurriendo desde al menos la década del 60, a saber, lo que podríamos tal vez llamar estudios no epistemológicos de la ciencia. Por un lado, los trabajos empíricos sobre las ciencias, donde la antropología de la ciencia puede aparecer claramente como antídoto a la antropología como ciencia de la no ciencia, que es el papel tradicional de la antropología.
Y yo pienso que Bruno Latour sería hoy la principal referencia en esta vertiente. Por otro lado, creo que tenemos algo anterior y, digamos así, más filosófico. Algo que comienza tal vez con la obra de Michel Foucault, que representa una gran ruptura con la tradición racionalista y evolucionista de la filosofía de la ciencia y de la epistemología, principalmente francesa. Yo imagino que Michel Serres también tiene una relación con este movimiento y que incluso Deleuze y Guattari están de algún modo a él vinculados. Pienso que Isabelle Stengers es la pensadora que hoy se encuentra en el cruce de todas esas líneas más o menos filosóficas. De todos modos, recordemos rápidamente lo que decía esa tradición racionalista y evolucionista de la filosofía de la ciencia y de la epistemología, sobre todo francesa. Bachelard, Canguilhem, Althusser, Lacan, Bourdieu no se cansan de repetir: para hacer ciencia es necesario romper con el sentido común. E incluso la tradición más empirista y positivista de otras epistemologías y filosofías de la ciencia, como Popper y la filosofía analítica, por ejemplo, acaba yendo en la misma dirección porque supone que el lenguaje científico es más adecuado al mundo que el lenguaje ordinario. La cuestión me parece obvia. ¿Cómo puede aceptar la antropología una posición como esa sin traicionar su rasgo distintivo, la capacidad de oír las verdades de los otros en cuanto verdades? Como escribí en otra parte, si la antropología hace parte del trabajo milenario de la razón occidental para controlar y excluir la diferencia, en la medida en que fue destinada a explicar de modo racional la falta de razón o la sin razón de los otros, incluso la nuestra, ella jamás se limitó a hacer solamente eso. El carácter intrínsecamente paradójico de la antropología fue explicitado hace mucho por Pierre Clastre, quien subrayó que el hecho de tratar con saberes nominados y mundos alternativos hizo que la antropología, por más enraizada que esté en la razón occidental, jamás haya logrado librarse de un impulso que la conduce al diálogo con eso que Clastre llamaba lenguajes extraños que al occidente no le gusta reconocer. La doble herencia de la antropología no se deriva, como se suele repetir, de su supuesta conexión con tendencias supuestamente opuestas del pensamiento occidental: iluminismo y romanticismo, individualismo y holismo, racionalismo y emocionalismo. Porque todo eso, sin duda, está del mismo lado, el nuestro. La originalidad de la antropología solo puede derivar, como Clastre también sugirió, de su doble vínculo con la gran división entre la civilización occidental y las civilizaciones primitivas. Es una cita. Doble vínculo también debe ser entendido en el sentido del double bind, tal como fue propuesto por Gregory Bateson. Y yo cito a Bateson. El double bind para Bateson significa una exigencia primaria negativa acompañada por una exigencia secundaria contradictoria con la primera en un nivel más abstracto. Situación en la cual, por lo tanto, dice Bateson, no importa lo que alguien haga, no puede vencer. Por ejemplo, la antropología debe entender a las otras sociedades en sus propios términos, pero la antropología es parte de la tradición occidental. Es claro que si se aceptan estos términos, la antropología está perdida. La ruptura de ese doble vínculo tiene algunas consecuencias. La primera es que la antropología no tiene que culparse por su carácter de práctica científica. Como Stengers observó, el problema de una herencia no es el hecho de recibirla, sino de lo que hacemos con ella. Por otro lado, y para continuar con el vocabulario de Stengers, una práctica científica impone obligaciones. En nuestro caso, creo que la principal de ellas es el respeto incondicional por las verdades de los otros en tanto verdades. Como Bateson también enseñó, como Gregory Bateson también enseñó, el doble vínculo que Bateson creía que podía conducir a la esquizofrenia, el doble vínculo solo conduce a la esquizofrenia si no somos capaces de saltar del nivel en que la contradicción es insuperable a otro, en que ella no solo puede ser superada, sino que se vuelve
productiva. En otra palabra, creo que podemos entender el double bind de Bateson no solamente como un doble vínculo, como se lo traduce en general, pero también como una especie de doble pliegue, en el sentido que Deleuze ha dado al término le pli, que se traduce, creo, en castellano como pliegue. Doble pliegue que tenemos que aplicar en el punto de encuentro de las diferentes fuerzas del pensamiento si queremos, de hecho, escapar de la situación esquizofrenizante para llegar al polo creativo de la contradicción. Y para seguir hablando como Deleuze, no necesitamos nos culpar por lo que hacemos, pero sin duda debemos tener un poquito de vergüenza. Vergüenza ante aquellos sobre quienes escribimos y frente a lo que escribimos sobre ellos. Vergüenza, dice Deleuze, que no conduce a ninguna parálisis, sino al contrario, es una poderosa fuerza del pensamiento. Vergüenza que consiste en asumir una responsabilidad de cara a aquello o aquellos sobre quienes se escribe, o mejor, con quienes o delante de quienes se escribe. La segunda consecuencia del doble vínculo antropológico tiene que ver con los posibles efectos de la antropología en el pensamiento occidental en su sentido más amplio. Desde Fraser, pasando por Lévi-Brill y Lévi-Strauss, conocemos y nos sentimos orgullosos de esa influencia de la antropología sobre el pensamiento occidental. Lo que raramente recordamos, pero fue muy bien resaltado por Emmanuel Levinas al respecto de Lévi-Brill, justamente, es que muy bien puede ser que a través de los antropólogos sea el pensamiento de aquellos que estos estudian el que está ejerciendo su fuerza. En ese sentido, no debe asombrar, por ejemplo, que el llamado principio de simetría que los estudios de la ciencia y de la tecnología adoptan tenga uno de sus orígenes en la resistencia más general de los saberes nativos a todas las tentativas de reducción y de captura. La conexión necesaria de una filosofía de la ciencia no triunfalista con las ideas derrotadas en las controversias científicas está relacionada con la difícil relación de los antropólogos con los saberes minoritarios que en general estudian. Finalmente, hay una tercera consecuencia del doble vínculo antropológico y del hecho que los antropólogos eviten las consecuencias más radicales de ese doble vínculo, a saber, la falta de buena voluntad de algunos aliados potenciales con una antropología que paradójicamente parece alimentar sus trabajos. Desde 2005, por ejemplo, Bruno Latour pasó a criticar a la antropología por su incapacidad de sobrepasar lo que él llama la pluralidad de las metafísicas y de abordar la cuestión ontológica de la unidad del mundo común. Sigue Latour. Prisionera del culturalismo y del exoticismo, la antropología se limitaría a reducir las metafísicas que descubre a representaciones, apelando al relativismo cultural que al final de cuentas acaba por presuponer la unidad de un mundo natural explicable por la ciencia. Final de cita. Isabelle Stengers también suele mostrar una cierta mala voluntad para con la antropología. Su escepticismo me parece más interesante que el dudoso recurso latouriano al mundo común. En cierto sentido, Stengers y Latour están de acuerdo en que el problema básico de la antropología residiría, para hablar como Latour, en limitarse a intentar describir la coherencia de un sistema de pensamiento. Pero si Latour lamenta el solipsismo potencial de la antropología, Stengers, me parece, va en la dirección opuesta. Voy a citarla un poquito más. Cito: infelizmente, la antropología es igualmente nosotros mismos, así como la ambición de definir, descubrir lo que hay de humano en el hombre. Obstinarse en intentar formular una proposición anónima, igualmente válida para todos, es de hecho hundirse, mantener la esperanza del barón de Mundhausen en utilizar sus propios recursos para trascenderlos. Es final de cita. El problema para ella parece ser la veleidad antropológica en querer decir la verdad de los otros. Claro está que para eso el antropólogo es tolerante, colocando a las creencias aparentemente racionales, como las llaman, y que él estudia en su contexto.
al colocar las creencias aparentemente irracionales que estudia en su contexto, el antropólogo muestra que allá también pensaríamos así, como los otros, ¿no? Y obviamente que aquí no podemos pensar de ninguna manera de aquel modo. Y es ese exactamente el problema, la incapacidad de desterritorializar su propio pensamiento por medio de la desterritorialización del pensamiento de los otros. Un ejemplo. Al utilizar el término hechicería para calificar al capitalismo en el libro que escribió con Philippe Pinard, Stangers llama la atención hacia la objeción que los antropólogos podrían hacer a esa utilización, alegando que el término estaría siendo usado fuera de su contexto, ya que siempre hace parte de lo que llaman sistemas culturales, y que entre nosotros solo podrían existir de modo marginal, creencia no cultivada, apenas sobreviviente. Voy a citar más una vez a Stangers y Pinard desta vez. Nuestro recorrido no tiene ninguna pretensión de convencer a los etnólogos. La cuestión de las prácticas de hechicería que sobreviven aquí y allí no es nuestra cuestión. Y si damos al capitalismo el nombre de sistema hechicero, no es para entrar en la discusión al respecto de la buena definición de tal sistema. Además, somos nosotros, los modernos, quienes bautizamos con un mismo nombre una multiplicidad de prácticas que las reunimos sobre un mismo género para enseguida distinguir especies a la manera de los biólogos clasificadores. Y si nosotros pudimos hacerlo con toda legitimidad, es tal vez porque nosotros, incluyendo a los etnólogos que estuvieron entre los otros, no nos establecemos con toda tranquilidad en la diferenciación entre lo que es natural y las creencias en lo sobrenatural, de las cuales estaríamos felizmente liberados. Final de cita. El modo como los antropólogos vienen empleando, en muchas partes, en Brasil por lo menos, el término cosmopolítica, colocado o recolocado en circulación precisamente por Isabel Stangers, también ilustra lo que considero una especie de malentendido. En la antropología, ese término viene siendo cada vez más usado, y usado de un modo que podríamos llamar positivo, en un sentido tal vez más cercano de aquel en el cual Bruno Latour usa a veces el término, y que pretende básicamente, en poquísimas palabras, mejorar la descripción del propio contenido de las formas de pensamiento diferentes de la nuestra que estudiamos. Así, por ejemplo, en las palabras del etnólogo brasileño Renato Stutman, se trata de repensar la antropología política teniendo en cuenta esta noción de cosmopolítica, en la cual se integran a los colectivos humanos agentes no humanos. Final de cita. O en las palabras de otra etnóloga brasileña, Tania Lima, todavía, en el mismo campo de la etnología, tengo en mente aquellas potencias que los indígenas afirman que existen, pero que no entran en la agenda de la antropología política, y de las cuales, como se sabe, inevitablemente dependemos para la consistencia de la idea de cosmopolítica amerindia. Final de cita. O, como afirma José Carlos dos Anjos, en otro campo de la antropología brasileña, la religiosidad afro-brasileña viene exponiendo otra posibilidad de articulación de las diferencias étnico-raciales, y esa emergencia se constituye en otra cosmopolítica divergente de las que hasta ahora informan el sentido de la nación. Final de cita. El malentendido entre el sentido que usa Stangers y el sentido que usan los antropólogos deriva, creo, del hecho que al reintroducir el término cosmopolítica en su famosa serie de libros sobre las ciencias modernas y contemporáneas, publicada en 1997, Stangers propone que el término sea utilizado de un modo muy diferente de aquel que los antropólogos implementarían tiempos después. Si bien entiendo la autora, no estoy seguro de eso, ese modo de utilización es el de una especie de principio de precaución, una cuestión o proposición, como dice ella, que busca evitar la universalización de nuestra noción de política. Noción que, como sabemos, se constituyó exactamente por la expulsión de todo lo que no es humano del cosmos de su campo de alcance. Es en ese sentido que Stangers puede escribir, yo la cito más una vez, que
El cosmos aquí debe entonces distinguirse de cualquier cosmos particular o de todo mundo particular, tal cual puede pensarlo una tradición particular. El cosmos tal cual figura en este término cosmopolítica designa lo desconocido constituido por esos mundos múltiples y divergentes. Final de cita. Cosmopolítica sería entonces un concepto, por supuesto, nuestro, que busca impedir que imaginemos que todos los pueblos de la Tierra se mueven o deban moverse en un universo exclusivamente humano, o sea, político. La cosmopolítica recuerda, dice Stangers, la insistencia del cosmos en el seno de lo político y no constituye, por lo tanto, un concepto analítico o descriptivo, sino una obligación que nosotros tenemos que considerar cuando pensamos, hablamos y escribimos sobre los otros. En el límite, un principio de indecidibilidad que hace eco a la siempre posible reacción de esos otros hacia nosotros. Como escribió Stangers más una vez, ellos siempre pueden decirnos, sus asuntos y experimentos no me conciernen y no me interesan. La vía cosmopolítica consiste, pues, dice la autora, en la invención de dispositivos que hagan existir activamente, deliberadamente, esa indecidibilidad para todos los protagonistas. Desde este punto de vista no es muy difícil comprender el mal humor de Stangers en relación a la antropología. Si entendemos a esta en el sentido de una búsqueda, es una frase de Stangers para hablar de nosotros, ¿no? Una búsqueda de aquello que es humano en el hombre. Pero eso, pienso, lleva a enfrentar la disciplina. Cuando Stangers define la disciplina así, lo hace porque tiene una idea muy limitada de la antropología y adopta un sentido muy limitado que prosperó especialmente en Francia, proclamando su filiación al pensamiento de Lévi-Strauss, de la cual no estoy seguro. Ninguna conexión productiva con la antropología, sin embargo, se obtendrá en caso que sea tentada a partir de las teorías antropológicas, o peor, de las proclamaciones de fe antropológicas. Solo tendrá alguna chance de éxito si es agenciada con las prácticas antropológicas. Al final de cuentas, para usar el vocabulario de la misma Stangers, el antropólogo también es un practicien, un práctico, practicante. Y desde mi punto de vista, nuestra práctica consiste fundamentalmente en la práctica etnográfica, que encierra tanto el trabajo de campo propiamente dicho, como el esfuerzo para conectarlo con otros trabajos de campo y para traducirlo en términos que no sean al mismo tiempo comprensibles y perturbadores. Construir una narrativa etnográfica capaz, al mismo tiempo, de desvelar un mundo desconocido por el lector, articularlo con otros mundos conocidos o desconocidos y perturbar el modo como pensamos, me parece muchísimo más difícil que inventar alguna teoría antropológica general o universal. Se trata básicamente de incluir plenamente en la descripción y comprensión de los colectivos indígenas y también de los colectivos afroamericanos, para me quedar en los ejemplos hace poco, de incluir plenamente en la descripción y comprensión de esos colectivos las potencias no humanas que una antropología más tradicional solo incluye como una especie de epifenómeno imaginario. Así, cuando Anne Viel, que es el seudónimo de la autora del Posfacio, de la hechicería capitalista, cuando Anne Viel escribe: no soy antropóloga, pero ¿qué sería un mundo donde la antropología tuviera como tarefa reflexionar sobre el ser con los otros, sean ellos humanos o no humanos, y no intentar definir lo que es el humano? Cuando Anne Viel escribe eso, no podemos dejar de asombrarnos con el hecho de que para muchos de nosotros esa antropología no solo ya existe, sino que existe hace un buen tiempo, y es la más interesante que existe. No creo, por tanto, que el modo como los antropólogos manipulan la noción de cosmopolítica se oponga necesariamente al de Stangers, aunque sea evidentemente distinto del de ella. Y es precisamente esa conexión entre heterogéneos en cuanto tales lo que podría ser útil para unos y para otros. Del lado de Stangers,
imagino que las descripciones y análisis presentados por la antropología solo podrían ratificar y enriquecer el principio de precaución o de indecidibilidad por ella propuesto, colaborar con lo que ella llama de lucidez crítica, que opone al espíritu crítico, que insiste en descubrir lo que realmente existe por debajo de lo que las personas dicen y hacen. Por el lado de la antropología, podríamos evitar el riesgo de que el concepto de cosmopolítica se convierta en un mero sinónimo más sofisticado de términos como cosmología, por ejemplo. En otras palabras, imagino que uno de los criterios para la cualidad de nuestras descripciones y análisis sea su capacidad de perturbar los modos dominantes de pensar. El problema aquí, por supuesto, es que no todo, y tal vez ni siquiera la mayor parte de lo que se hace bajo el nombre de antropología, parece actualizar esa concepción de la disciplina que presento. Mi primera tentación sería responder con la idea de que existirían por lo menos dos antropologías, para usar los términos de Félix Guattari. Una estaría preocupada con lo ya ahí, las estructuras, los sistemas cerrados, etc. Y la otra con lo que Guattari llama existencias en vías de, o sea, los procesos de ponerse a hacer, los devenires. Pero, como ya vimos, el dualismo nunca lleva muy lejos. Y si, al contrario, nos situáramos, como sugería Clastre, en la propia división, es posible que un dualismo de partida nos conduzca a formas de pluralismo un poco más interesantes. En ese sentido, si no hay exactamente dos antropologías, tal vez podemos decir que las varias antropologías que existen y pueden existir están diferentemente atravesadas por distintas modalidades de fuerzas. Quizás la cuestión pudiera resumirse en los términos de un famoso aforismo nietzscheano. Se trata de saber si vamos a apoyarnos en la debilidad o en la fuerza de los otros que estudiamos. Se trata tal vez de distinguir, y pido permiso para usar esos términos fuera de moda, una antropología de derecha y una antropología de izquierda. Para ser más preciso, distinguir fuerzas de derecha y fuerzas de izquierda que atravesan y que no solo dividen las diferentes antropologías. Sé bien de los riesgos de emplear ese vocabulario que hoy en día pasa por superado. Al final, como a la derecha le gusta repetir, eso de derecha e izquierda simplemente no existe. Aquí, sin embargo, podemos ser auxiliados por la reconceptualización de esos términos que Deleuze nos brindó en los últimos años de su vida. Unas pocas páginas, como escribió Stangers, que valen 3 tratados. En una entrevista de 1985, y en especial en la letra G comme gauche, I de izquierda, del abecedario, nosotros aprendemos con Deleuze que la derecha puede ser entendida, o sea, la fuerza de derecha, puede ser entendida a partir de 3 rasgos. 1. La negación de la existencia de problemas. 2. La tentativa de interrumpir los movimientos. 3. Una reflexión que comienza siempre de sí mismo y solo alcanza a los otros a posteriori y ya debidamente modulada. Seguidamente, por oposición, en la oposición, por izquierda debemos entender sobre todo lo que Deleuze se llama una forma de percepción. Esa forma de percepción implica una posición que busca descubrir los problemas que la derecha no solo quiere esconder a cualquier costo, sino beneficiarse de ellos. Eso significa una resistencia a la tentación, incluso al derecho de aprovecharse, que exige al menos 2 cosas. En primer lugar, es necesario ejercitar lo que George Simmel denominaba relación objetal, esa extraña capacidad que el ser humano posee de apasionarse por cosas que no tienen nada que ver con sus intereses. Es necesario así que el pensamiento comience de lejos, del horizonte, como dice Deleuze, para solo progresivamente llegar hasta nosotros mismos. Además, es necesario no solo pensar, sino contar con el pensamiento de los otros. Como escribió Deleuze, la izquierda realmente necesita que las personas piensen. Finalmente, es necesario reconocer que la diferencia entre derecha e izquierda es una diferencia de naturaleza, no una mera oposición, lo que significa que no se trata del mismo pensamiento y que uno no tiene rigurosamente nada que decir
decirle al otro. Comenzar de lejos, tomar en serio lo que las personas piensan, pensar diferente. ¿No sería esa una bella definición de lo mejor que hay en la antropología? Supongo que muchos de ustedes conocen la hoy famosa proposición de Tim Ingold, según la cual la antropología es filosofía con el pueblo o con los pueblos adentro. Personalmente, yo preferiría decir que la antropología es ciencia con el pueblo o los pueblos adentro. Eso porque todo comienza al final con un encuentro muy concreto y a partir de ese encuentro estamos ante problemas de traducción. Un rápido ejemplo para terminar. Un etnógrafo descubre que para un determinado pueblo, un acontecimiento, un ser, parecen no existir si no están destinados a alguien. Llueve para mí, dicen los Yuyá del Alto Xingu, estudiados por Tania Lima, que dicen también que los cerdos del monte solo son cerdos para los humanos, pero no son cerdos para ellos mismos. O que cierta persona es muy mala, pero es muy buena para mí. Y así sucesivamente. Otros etnógrafos se dan cuenta que sus datos presentan aspectos semejantes. Una juxtaposición de esos aspectos hace aparecer algo como la inexistencia de un punto de vista del todo, o sea, la inexistencia de una fuera, de una trascendencia. Como no hay punto de vista extrínseco que permita juzgar la realidad de los otros, solo es posible acatar esa realidad como tal, abandonando el terreno más seguro de la epistemología por aquel más incierto de la ontología. Se percibe un aire de familia entre eso y ciertas filosofías occidentales, procediéndose entonces a una especie de alineamiento conceptual con aspectos de la filosofía de Leibniz, Nietzsche, Deleuze, etc. Se encuentran otros autores como Merlin Statron, Roy Wagner, Bruno Latour, Isabelle Stengers. Se empieza a hablar de perspectivismo amerindio y algunos hablan mismo de un giro ontológico de la antropología y así sucesivamente. Pero lo que realmente importa es que un nuevo marco de inteligibilidad etnográfica fue elaborado y que otros pensamientos ganan fuerza. Para terminar, me gustaría solamente resaltar 4 puntos. 1. El encuentro antropológico desemboca siempre en un problema de traducción, pero la traducción antropológica no tiene nada que ver con la representación, explicación o comprensión, tiene que ver con agenciamientos. Aprender a leer un mito, como decía Octavio Paz, significa la construcción de un discurso indirecto libre donde se imbrican la palabra nativa y aquella de la antropología. 2. En este proceso, aquello que se traduce son prácticas discursivas y no discursivas minoritarias, es decir, aquellas que, como escribió Michel Foucault, fueron sepultadas, enmascaradas en coherencias funcionales o en sistematizaciones formales, y que fueron descalificadas como no competentes o insuficientemente elaboradas. 3. Aquello por medio de lo que se traduce son nociones y conceptos de nuestra propia tradición, creados, escogidos o recreados entre los que presentan alguna resonancia con lo que debe ser traducido. Y 4. Esta traducción hace más inteligible y potencializa aquello que se traduce y al mismo tiempo perturba y desestabiliza aquello por medio de lo que se traduce. Muchas gracias. Profesor Goldman, por esta estimulante charla y creo que incluso muchísimo más inquietante de lo que todos nosotros pensábamos, tan reflexiva respecto de nuestra disciplina y lo que estamos haciendo aquí. Yo quisiera dar la palabra a ver si hay algunas preguntas que supongo que jamás de alguno de nosotros nos ha surgido a lo largo de esta hora de reflexión del profesor Goldman. Así que levanten la mano quienes tengan alguna inquietud, pregunta o comentario.
Cristian. Marcio, muchas gracias. Muy estimulante y desafiante a la vez. Tengo un comentario y una pregunta. El comentario es que, bueno, me encantó esto de cuando hablaba del doble vínculo y lo que significa para la antropología este desafío de estudiar a otros con un lenguaje propio y la distancia que hay ahí, digamos así, una suerte de salto. Empecé a pensar en el rol del idiota, en Deleuze. Empecé a pensar también en el rol del humor, la ironía, cosas a las cuales no necesariamente apela la antropología en su pretensión de seguir un marco lógico. Y estoy pensando ahí en Kierkegaard, para que le da Kierkegaard a esos gestos, digamos, como para pegarse salto epistemológico, salto ontológico, en distintos modos modos existenciales, podría decir. Bueno, es un comentario eso, me encantó eso. Pero la pregunta que tengo es en relación a la traducción. Obviamente, y tú lo haces muy bien, describe varios momentos en los cuales el pensamiento del otro se ha homologado a cómo nosotros nos pensamos a nosotros mismos. El otro como un científico, el otro como un filósofo. Y bueno, varios ejemplos que tú describes. Bien, pero me doy cuenta que en cada uno de esos periodos ha habido un énfasis particular, y aquí estamos hablando del lenguaje. Y yo me pregunto por qué esa elección. Yo comparto plenamente la idea de, si vamos a hablar de lenguaje, hay que pasar de la representación a la agencia. Y ahí nuevamente surge un filósofo particular del lenguaje que quizás que dio ese salto, ese movimiento de forma más importante, quizás, Wittgenstein. Pero nuevamente la filosofía analítica, la idea de pasar de la representación a la agencia, la idea de que nosotros no representamos el mundo, sino que lo creamos con actos de arte. Entonces, a mí me surge la pregunta si, porque hay otros modos de pensar el encuentro con nosotros, vinculado a una suerte de trascendencia, donde el tema no es la traducción, había otras opciones como la empatía, o opciones vinculadas al sentimiento, opciones vinculadas también al movimiento corporal. Y yo me pregunto, y una pregunta abierta, si en esta visión de la antropología, donde se ponen, digamos así, los términos de la traducción al mismo nivel, entendemos por traducción solo un lenguaje restringido o restringido a las palabras. Vamos a ver si hay un par de preguntas más y Marcio contestará. Primero agradecer su presencia aquí. Es un paso importante para la antropología también preguntar de vuelta qué es antropología y siempre estar replanteándonos. Mi pregunta más bien parte en esta parte que cita Evans y Klitscher, sobre la forma de filosofía, y es interesante tal vez pensarlo como de la teoría política, ¿cierto? Como en cierta forma usted la planteó como algo anterior a que se forme ya de manera más marcada la forma política, sino esta anterioridad a la filosofía. Y tal vez no sé si usted dentro de este estudio, ¿cierto? Logró notar eso, esta transición desde la filosofía a un punto más práctico, que son las políticas, de normas que se dan.
Tenemos aquí y Pierre. Buenas tardes, mi pregunta tiene que ver con una noticia que salió hace muy poco sobre una práctica que se está cada vez masificando en las favelas cariocas, particularmente la Baja Fluminense, de expulsión de maíz y pais de santo o cualquier tipo de practicantes de religión afro-brasilera por traficantes convertidos a la iglesia evangélica, que prohibían cualquier tipo de práctica para asociar las prácticas demoníacas. Bueno, ¿cómo traducir? Hasta hablaba de traducir, provocar incomodidad. Bueno, ¿cómo traducir esa incomodidad? No me refiero obviamente a la práctica de los pequeños religiones afro-brasileñas, sino más bien de los traficantes creyentes que expulsan a este otro demonizado. Muchas gracias, Marcio. Tengo una pregunta muy puntual respecto al uso del concepto de occidental versus el dominante. En algún momento se ocupó esta diferencia. ¿Qué quiere decir con dominante en el contexto de esta trayectoria de tomar las verdades como verdades, ¿no es cierto? Tal vez se puede definir la semiótica como un campo de denominación, y cuál espacio hay en el contexto más tradicionalmente entendido como occidental que puedan subvertir también las teorías de este tipo, digamos, sin necesariamente, no sé, incomodar Deleuze, Nietzsche, sino tal vez la teoría etnográfica del contexto aparentemente occidentales. Una última pregunta aquí y damos la palabra a Marcio. Buenas tardes. Bueno, mi pregunta refiere al concepto de hechicería o brujería que usted menciona y que ha estudiado particularmente, y que, bueno, refiere desde la antropología. Hay una serie de prácticas que son específicas de diversas culturas, que son denominadas o agrupadas bajo ese mismo concepto. Entonces, mi pregunta es si desde la antropología, en su opinión, es posible y válido aglutinar toda esta serie de prácticas únicas de culturas diversas con ese término, si acaso no resulta peyorativo, y bueno, cuáles son, y si acaso son comunes las consecuencias cosmopolíticas en relación al término que usted utilizaba de estas prácticas en culturas diversas. ¿Acaso existe un elemento común sobre las consecuencias cosmopolíticas de estas prácticas de brujería y hechicería? Gracias. Bueno, ahora que no estoy leyendo, mi español va a ser peor, entonces, perdón. Voy a empezar con eso de la expulsión de practicantes de religiones afro-brasileñas de las favelas cariocas. Bueno, eso no es reciente, eso pasa hace mucho. En general no son exactamente traficantes que se convierten al pentecostalismo, pero es como una alianza entre pentecostales y traficantes, así que los pentecostales facilitan ciertas cosas porque tienen ahí su importancia en la comunidad, y como reciprocidad los traficantes echan a los practicantes. Eso no pasa en toda la favela, pero hay casos y casos, etc. Eso sí, bueno, si entiendo tu pregunta, es así. Por ejemplo, si yo decido estudiar una cosa de esa, ¿no? ¿Cómo voy a tratar simétricamente a gente así? Bueno, mi única respuesta es que nunca voy a estudiarlo, porque eso es una cosa weberiana. La elección del objeto de estudio, eso es, para Weber era el momento de la parcialidad, o por lo menos lo más fuerte de la parcialidad. Y yo creo un poco en eso, ¿no? Pero si un estudiante, no sé si voy a aceptar un estudiante, pero sí, me imagino, si un estudiante quiere estudiar eso, va a tener que hacerlo, si quiere hacerlo como antropólogo, va a tener que hacerlo, va a hacerlo con las reglas de la antropología, porque seguro hay una racionalidad en eso que hacen los tipos ese.
no me gusta eso, ¿no? Porque es una cosa de evaluación. Entonces, para mí, cuando fui a estudiar política en Ilhéus, la primera cosa, claro, que es una ciudad que tiene ahí 200.000 habitantes, fue muy importante en la producción de cacao en el comienzo del siglo XX, por ahí, entonces tiene una élite muy así blanca, como los llaman allá, los blancos, que son de donde salen los políticos, ¿no? Entonces, la primera cosa es voy a estudiar los políticos, pero yo no lo soportaba. Como no lo soportaba, decidí que no podría estudiarlo. Entonces yo iba a estudiar la política por otro camino, con la gente que, bueno, me gustaba y que, bueno, no sé. Para mí yo creo que hay un otro ejemplo más interesante, más reciente, empezó, no sé, bueno, ya hubo otros casos, pero volvió con mucha fuerza. Hay un giro muy reaccionario en Brasil actualmente en todas las direcciones, ¿no? Para todas las partes, para todo lo que se puede imaginar. Uno de ellos fue la vuelta de una proposición para prohibir a los sacrificios animales en general, o sea, para inviabilizar las religiones afro-brasileñas, porque la mayor parte de ellas está basada en sacrificios animales, ¿no? Y lo que pasa es que eso no es una alianza entre evangélicos y traficantes, es una alianza entre evangélicos y ecologistas. Tengo amigos, ¿no? No es como traficantes, ¿no? Son buena gente en general, pero eso es más complicado todavía, ¿no? Claro que pero a mí me parece, se puede describir eso antropológicamente, quien quiere que lo haga, ¿no? A mí no, yo tengo un compromiso con la perspectiva de la gente que yo estudio, ¿no? Y que, bueno, que a veces son mis amigos y todo eso, ¿no? Y a mí me interesa cómo ellos son capaces de perturbar lo que pienso, ¿no? Bueno, no sé, un poco así. Eso tiene que ver con la pregunta de hechicería, ¿no? Que es la observación de Stangers. Claro, es verdad, el término de hechicería es un término generalizante, ¿no? Que tiene que ver lo que hacen los asandes con lo que hace la gente de religiones afro-brasileñas o con lo que hacen los indígenas del Xingu. Bueno, los antropólogos lo llaman hechicería, ¿no? Es verdad que cuando tú presentas a la gente, si cuento a la gente, a mis amigos de Ilhéus lo que hacen los asandes, inmediatamente perciben que hay una conexión con lo que hacen ellos. Pero creo que la respuesta ahí es distinta. Es que estamos siempre generalizando, es imposible no generalizar. La cuestión es, ¿en qué nivel vas a hacer la generalización y por cuánto tiempo vas a mantenerla? Si la mantienes por demasiado tiempo, eso se cambia en una cosa esencializadora, como se dice hoy, ¿no? Pero si la mantienes por poco tiempo, demasiado poco tiempo, no consigues pensar. Es una cuestión que Marlene Stratton colocó. Tú tienes que saber el tiempo en que una generalización, una estabilización, podríamos decir, para usar un término de la TU, debe ser mantenida, ¿no? Entonces se puede hablar de hechicería por un rato, vamos a decir así, pero no se puede convertir eso en una cosa. Pero hay otro procedimiento que es lo que hacen Stangers y Philippe Pinard en un libro. No creo que lo traducieron al castellano, al portugués no lo traducieron, hay en francés y en inglés, la sorcellerie capitalista, la hechicería capitalista, donde sacan el término del campo de la antropología y le aplican a un universo donde nadie había soñado aplicarlo, que es el capitalismo. Eso fue lo que quise yo decir cuando digo que otra posibilidad es la desterritorialización de un término de su territorio de origen y su traslado al otro territorio donde va a producir otros efectos, ¿no? Eso un poco, hechicería es un poco así. La noción de hechicería es europea, como todos lo saben. La cuestión no es una cuestión de derecho, no puedo aplicar o sí puedo aplicar. La cuestión es una cuestión pragmática, lo que va a ser productivo en esta aplicación. Esto creo tiene que ver con la primera pregunta de Cristian, ¿no? Sí. La cosa es así, a mí nunca me interesó mucho todo el bla 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 ese de agencia, agency, etcétera, etcétera. Siempre me interesan más los agenciamientos que la agencia. Y en la noción de agencement, la noción deleuziana de agenciamiento, la distinción entre el discursivo y el no discursivo es más complicada. Todo agenciamiento están involucradas cosas discursivas y cosas no discursivas. El problema es que, bueno, un antropólogo lo que hace, escribe, ¿no?
Así que yo tengo que escribir, así que la palabra, no puedo prescindir de la palabra. Aunque yo voy a hablar de cuerpo, de emociones, sensaciones, mi problema sigue siendo traducción en este sentido muy amplio del término, ¿no? Porque ¿cómo traducir lo que yo creo que una persona experimenta cuando está poseída por una divinidad? ¿Cómo voy a poner eso ahí en el, no sé, en mi libro, ¿no? En mi texto, ¿no? Esa es mi cuestión. Yo solo tengo una manera, que son, bueno, los conceptos occidentales, porque por definición, ¿no? Se entienden, porque si lo utilizo, inmediatamente es mío. No es que vienen de aquí o no importa, hay gente, no voy a emplear un término nativo, pero vas a utilizarlo en otro sentido, claro, porque en sentido cognitivo, etc. Entonces de eso no me parece que haya cómo salir. Para mí la cosa interesante es cuando al hacerlo el término ese cambia un poquito de sentido, o sea, no se mantiene. Entonces cuando hablo mismo de posesión, por ejemplo, es una palabra que viene, no sé, del catolicismo, del demonio, etcétera, etcétera. Pero cuando hablo de posesión por una divinidad, tengo que ser capaz de modificar un poquito el sentido del término posesión. Y eso es lo que quiero decir. Por eso no es tanto una cosa performativa para la Wittgenstein, filosofía, no es de eso que se trata. Es una cosa de cómo puedo agenciar mi lenguaje y mi práctica con el lenguaje y las prácticas que estoy estudiando, bueno, la gente que estoy conociendo, ¿no? Es un poco lo que decía aquí yo muy rápidamente, la noción en el sentido del esgotarriano del discurso libre indirecto, que es el discurso que tú ya no sabes más si es el autor que está hablando o el personaje que está hablando, pero no saberlo es fundamental, porque el autor se cambia, el personaje se cambia, y eso sí produce el efecto. A mí me parece que la antropología es un poco eso, ¿no? Y bueno, la otra cosa, eso de occidental, bueno, eso es una vieja cuestión, claro, por eso siempre es occidental. Bueno, occidental es un término, bueno, no sé. Por eso que creo que el término dominante es más interesante, porque claro porque eso, siempre me dicen, sí, pero sí, tú criticas una perspectiva occidental, etc. Pero ¿dónde viene mismo Nietzsche, Deleuze, Leibniz? No vienen ni de China ni de África, bueno, verdad, son todos alemanes, qué sé yo. Pero eso no es eso que importa. Es claro que el término occidente quiere decir un montón de cosas, y tú tienes fuerzas ahí que son fuerzas que están en contradicciones, que están en lucha, ¿no? Lo que hace un antropólogo cuando conecta conceptos es un poco eso de la doble herencia. Tú tienes, claro, los conceptos tú vas a recibirlos de la tradición donde están, donde más, ¿no? Porque al revés, ese es el problema del libriliano. No quiere utilizar ninguna palabra que sea nuestra, entonces no puede hablar, porque sí, ¿cómo va? ¿No? Entonces el problema es cómo vas a conectar esas fuerzas, una multiplicidad de fuerzas que nos corta todos por adentro, que corta lo que se llama de Occidente. Entonces, porque Nietzsche no es la misma cosa que, no sé, Sócrates y por ahí, pero también con la multiplicidad de fuerzas con que un antropólogo, un etnógrafo se defronta cuando está en el campo. También hay una multiplicidad de fuerzas ahí, porque eso de la generalización es eso también, ¿eh? ¿Qué quiere decir un practicante de una religión afro-brasileña? ¿Qué quiere decir una religión afro-brasileña? Pero ahí puede ir hasta el final. ¿Qué quiere decir un individuo? Porque todos saben que los individuos son, ¿no?, mezclas de moléculas, átomos, ¿no? Entonces hay niveles de estabilización que es preciso manejarlos, ¿no? Y cambiamos todo el tiempo. Lo importante es que eso sea claro, ¿no? Nunca estamos hablando de una cosa, por eso, ¿no? Estamos hablando de objetivaciones y no de objetos, ¿no? No sé si está claro. Bueno, eso del idiota de Deleuze, hay una cosa interesante. Hay un texto de Strangueras y que ella pone un problema muy muy interesante, porque Deleuze, la cosa del idiota es el famoso personaje de Melville, ¿no? Es Bartleby, el tipo que decía prefería no. ¿Quieres eso? No, prefería no. Y bueno, Bartleby se termina muriendo porque no come más, etc. Pero sí, ese es el idiota en el sentido dostoyevskiano, deleuziano, etc. Pero hay un otro personaje en el cuento de Melville que es el patrón de Bartleby, el tipo para quien Bartleby trabaja, que es un buen tipo, es como nosotros, somos todos tolerantes, simpáticos, nos gusta Bartleby,
Entonces el tipo intenta proteger al otro del tiempo, pero al final no puede y se lo deja morir, porque ¿qué vas a hacer con un tipo que no quiere nada? ¿No? Y Stangers hace una observación que para nosotros el tipo ese, el patrón, coloca más problema que Bartleby, porque Bartleby es el extremo, es el tipo que llegó al extremo. La cuestión para nosotros no es tanto vamos o no vamos al extremo, esa es otra cosa, pero ¿qué hacemos cuando nos defrontamos con situaciones, con gente que ya está en el extremo? Ese es el problema. ¿Somos tolerantes? ¿O hay otras maneras, otras prácticas que nos permiten algún tipo de agenciamiento con quien está en los límites? Ella, claro, no contesta, pero a mí me parece interesante esa cuestión. No es la misma que Deleuze ha colocado, porque Deleuze está hablando del idiota, que el tipo que supone que siempre hay algo más importante para hacer, pero no sabe qué es, ¿no? Entonces hay un fuego ahí, no se va para ayudar porque quizá haya algo más importante para hacer. Entonces está paralizado. Pero, ¿qué hacemos con gente así, no? Sí, el problema del patrón de Bartleby, en fin, no sé. El antropólogo es un poco así. El antropólogo no es nativo. Hay todo un bla 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 sobre, ¿no? Volverse nativo, etcétera, pero eso es un poco, ¿no? Que a lo mejor uno otro lo ha hecho, pero no sabemos porque se volvió nativo y ahí está, ¿no? Entonces un poco que por definición también, ¿no? Pero el problema es, ¿qué hacemos con lo nativo? Esa es la cosa, ¿no? ¿Qué posición podemos ocupar que no sea, bueno, de oposición sencillamente, pero tampoco es un poco eso que creo, ¿no? Que es lo que Clastres quiere decir cuando habla que tenemos que situarnos en la división, ¿no? Solo hay dos lados, no hay tercera posición. Esa es la cosa interesante. La antropología siempre tuvo esa cosa, que hay quizás una tercera posición. Nosotros decimos y enseñamos, ¿no? Afuera, la antropología está afuera, está entre los mundos. ¿Está entre los mundos o está en dos mundos? ¿No? O está sobre esa línea muy ahí tenue. Esas son las cuestiones que me parecen interesantes, no sé. Muchísimas gracias a Marcio por su fantástica presentación y increíble articulación para responder a sus preguntas, y a ustedes por su presencia, así que los convidamos ahora a un vino honor aquí afuera para compartir y festejar el inicio del año académico. Muchas gracias.